Pues estamos viendo un pedazo de vídeo de pesca submarina de Fran Narváez. Va a ser un vídeo atípico a los que vemos en el canal. Vamos a ver unas cuantas de piezas, pero bastante rápidas. Y todas superando los 35 metros de profundidad. Así que vamos a ello. Como veis, ya directamente estamos en el fondo. Vemos que es un fondo bastante plano, con algunas piedras sueltas, de esas que algunas veces vemos algunas corvinitas gordas entrar. Y hemos podido ver como Fran ha dejado el peso bastante alto para bajar y no espantar los peces. De esa manera baja mucho más lento los últimos metros. Recordamos que Fran es uno de esos pescadores que son bastante tranquilos. Y aquí lo tenemos, ya posado en el fondo y mirando para todos lados. Hay que fijarse todo muy bien, ya que puedes pasarte una gran pieza y ni verla. Y ahí lo tiene el mero. Bueno, en este caso es un abadejo. Está haciendo la palomita. Ahí parado, cerca suya. Y detrás, ahí hay otro gran mero. ¿Ves el polvo que ha soltado? ¿Veis el coletazo? La arena va a la derecha y el mero ha corrido a la izquierda, justamente en esa piedra que vemos una mancha blanca. Seguramente en la siguiente bajada ya sabemos dónde va a ir Fran. Un abadejo bonito. Y he visto polvo por atrás cuando le he pegado el tiro a este. Pues sí. Probablemente se trataba de otro mero. Mirad el disparo que le ha dado, ¿eh? No creáis que... en el botón de off. Pero aún así, como siempre, hay que rematarlo. Después, una vez rematado, es cuando ya se puede enseñar. Y aquí lo tenéis. Bonito abadejo. Y como dije, algo rapidito. Vámonos a la siguiente imagen. Y ya, llegando al fondo nuevamente. Así va a ser este vídeo. Aunque sé que algunos de ustedes, esos colaboradores que siempre me dejáis vuestros comentarios, me vais a poner que preferís los vídeos íntegros. Los vídeos desde arriba hasta abajo, con el tiempo, y que puedan disfrutar de toda la bajada. Pero bueno, aquí estamos, en el fondo, a más de 35 metros, con un banco de pargos delante. Y él realizando la espera. ¿Qué pueden tener? ¿3 kilos? Para él no es lo suficiente. Es impresionante estar a estas profundidades realizando una espera con esos parguetones por delante y continuar tan tranquilo en el fondo. Esto es pesca selectiva. Es un gran pescador y a diferencia de lo que piensan muchos de los pescadores submarinos, nosotros nos arrasamos con todo. Si no nos gusta lo que vemos, pasamos y nos vamos. Y como podéis ver, ahí se han quedado esos parguetones tan tranquilos. Ahora quiero que os fijéis la corriente tan fuerte que hay. El pescador va bajando a gran velocidad. Mirad las algas desde arriba hasta abajo. Y está prácticamente en una zona de arena. Probablemente no muy lejos está la piedra. Y fijaros qué pedazo de palometa le ha entrado. Aunque muchos piensan que pescar en la arena no sería una gran idea, vemos muchas veces que los grandes pelágicos sí están en la arena. Están cerca de las grandes piedras, pero se mueven alrededor de esas piedras por la arena y algunas veces entran en la piedra a cazar. Y estos pescadores, después de tantos años, conocen todos esos truquitos muy bien, ya que hay que ir aprendiendo. No todo es casualidad. Y uno de los mejores consejos que os puedo dar a todos es que os fijéis en todo. Y poco a poco ir apuntando en un cuaderno cada salida de pesca. ¿Cómo está la temperatura? ¿Cómo está la marea? Si la marea está subiendo, si la marea está bajando, si los grados de la marea va para arriba o son mareas de quiebra. El pez mágico. El pez mágico. Y también muy importante, la época del año. Ya que si vais apuntando todo, también podéis poner lo que habéis pescado.
Y os vais dando cuenta cuando hay pescado de entrada. Hay zonas en que le entran peces y eso pues llama a otros peces. Podéis poner en zonas donde vais a ver donde se concentra muchas arpas o muchos pescochinos y os iréis dando cuenta que siempre todos los años suele ser por la misma época, por la misma luna, como diría nuestro amigo Pirla. Y todos esos detalles os harán que lleguéis a pescar como estos grandes pescadores. Pues nuevamente, aquí lo tenéis, en el fondo. 40 metros de profundidad. Delante, un poquito alejada, una piedra grande. Y alrededor, piedrecitas sueltas, bastante grandes también. Muy parecida a la primera parte, que os dije que esas piedras grandes así altitas y en fondo de arena, les gusta mucho la corvina. Aunque lo que tenemos delante son borriquetes, que es una especie que a nosotros nos encanta, que en esta zona atrae otros peces. Y es muy bueno que estén ahí, ya que puedes coger otras cositas. Por ejemplo, estas corvinas. Mirad el disparo, ¿eh? La dejan palar. Le ha hecho bastante daño, ya que la ha dejado doblar. Y ahí tenéis todos esos pececillos chiquititos. ¿Y cómo se mueven? Están nerviosos, ya que los grandes pelágicos, los grandes depredadores, están por ahí comiendo. Está lleno, ¿eh? Pues eso es muy importante, porque los peces chiquititos, los pez pasto, es comida. Y los peces grandes quieren comida. Es difícil que en una zona desértica donde no hay peces estén los grandes depredadores. Si no tienen nada que comer, ahí no van a estar. Fijaros bien lo que ha llegado. Buah, madre mía, ¿eh? No se le ha escapado la corvina por poco. Parecía muy buen tiro abajo, ya que la dejó doblar. Y gracias a eso ha conseguido subirla. Porque la varilla se ha desgarrado y está cogida por un poquito de mirar. Hay que tener un poquito de suerte, sí, Fran. A mí eso nunca me pasa. Se me desgarra la primera. Y supongo que a muchos también pondrán en los comentarios que alguna que otra se les ha escapado. Pues esta va a ser la última parte del vídeo. Ya vamos a finalizar este vídeo. Como he dicho antes, un vídeo rápido, con las imágenes una tras otras. Que espero que a alguien le guste, que no solo sean comentarios negativos respecto de que prefieren, como siempre, ese formato, que pongo el tiempo, pongo las esperas enteras y que tanto os gusta y tanto disfrutáis. Pero es que Fran en esta bajada hace 3 minutos y 3 minutos con el agua bastante verde resulta un poquito aburrido y al final saltáis. Porque Fran tiene unas apneas que son alucinantes. Pues nada, con este borriquete de 8 kilos despido el vídeo. Como siempre, espero que os guste. Y ya sabéis, ayudarme un borrico gordo. comentando el vídeo. Un parguetón chico con 3 kilos por ahí. Que intentaré leer y contestar a muchos de los comentarios, aunque no siempre lo consiga. Pero eso sería buen síntoma. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.